Mis hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un privilegio poder compartir, poder deleitarnos, meternos nuevamente en la palabra de Dios. Hemos miércoles tras miércoles tocado diferentes temáticas que atañen a la familia. Algunas a los papás, otras a las mamás, otras a los hijos. Pero esta noche quisiera tocar un tema que toca a todos los miembros del hogar. Un problema que no solo afecta al individuo que lo posee, sino que tiene consecuencias anímicas, emocionales, económicas y hasta espirituales para todos los demás miembros de la familia. Y ese problema se llama jugar con el pecado. Jugar con el pecado. ¿Cuál es el costo de jugar con el pecado? Oremos. Padre Dios eterno, gracias Señor. Es un privilegio, Padre, que nos permitas nuevamente alrededor de tu palabra, alrededor de tu escritura, meditar y encontrar, Señor, qué es lo que quieres para nosotros. Nos acercamos humildemente en ese privilegio y te damos, Señor, toda la honra, clamándote que tu Espíritu Santo nos esté abriendo la mente y el corazón. Toma este tiempo, mi Señor, y toma a cada persona que ha de recibir en esta noche lo que tienes para cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, dice el Proverbio 27, en el capítulo 6, libro de Proverbios 27, capítulo 6. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Ustedes creen que hay una respuesta diferente a la retórica? Pues no, no la hay. El hombre no puede tomar fuego en sus manos sin que se le quemen. No puede tomar fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. La respuesta es no. La consecuencia de jugar con el pecado siempre es grande. Y acá quiero resaltar la palabra jugar. Porque queremos enfatizar y concentrarnos en eso, en jugar con el pecado. El pecado es innato en este momento al ser humano. Una vez entra a través de Adán, el pecado es innato en el ser humano. El pecado sigue siendo diario, es algo con lo que tenemos que vivir, es algo con lo que tenemos que lidiar. Y eventualmente el pecado se convierte en esa lucha diaria donde el Espíritu Santo nos va diciendo, mira, aquí te equivocaste, nos redarguye, nos arrepentimos, el Señor nos perdona y es una relación constante con nuestro Señor en donde el pecado tiene una existencia. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de jugar con el pecado. Es ese pecado voluntario, permanente, desafiante. Es ese pecado retador. El doctor Gary Richmond, pastor que tiene un gran ministerio a través de las redes, dijo en alguna ocasión, con demasiada frecuencia, el pecado viene adorablemente ataviado, adorablemente vestido. Mientras jugamos con él, es fácil decir, bueno, en mi caso será distinto. Y los resultados son predecibles. Nuestro testimonio se viene al piso, se nos pierde la confianza y en muchas ocasiones nuestro servicio a Dios termina o se ve seriamente afectado. El costo de jugar con el pecado. Sí. ¿Es verdad que se paga un costo alto al jugar con el pecado? ¿Es costoso jugar con el pecado? Sí. Testimonios de esto hay muchos cientos, y en muchos casos nosotros hemos sido los protagonistas. La Biblia nos habla de un hombre que jugó con el pecado y pagó un precio muy grande al hacerlo. Si vamos al libro de Jueces,
Vamos a hacer un recorrido entre el capítulo 13 hasta el capítulo 16, viendo algunos pasajes de este episodio de Jueces. Allí nos relata la historia y los acontecimientos de un hombre, Sansón. Un hombre que lo tenía todo. Era un niño especial. Fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres. En el capítulo 13, versículo 3, encontramos que nos dice: a esta mujer, la madre de Sansón, apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Fue anunciado por el ángel de Dios. Tenía un destino y un propósito. El capítulo 13, en el versículo 7, la segunda parte, dice: porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Tenía un destino, un propósito divino, nazareo. Desde niño, Sansón fue bendecido por Dios. Más adelante, en el versículo 24 de ese mismo capítulo 13, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Además de eso, y por si fuera poco, ya la cereza del pastel, el Espíritu de Dios estaba con él. En el versículo 25, en el mismo capítulo 13, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Tenía todo. ¿Qué más puede desear un niño cuando nace, si pudiera desear algo? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Sansón no cumplió el propósito de Dios? Por jugar con el pecado. No por su pecado como tal, por jugar con el pecado. Porque él menospreció su llamado a ser nazareo, a ser separado, a ser consagrado. El nazareo debía cumplir 3 requisitos. Debía abstenerse de bebidas embriagantes y de vino o cualquier producto derivado de la uva. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 6, versículo 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. 2. Debía dejarse crecer el pelo, señal principal de consagración. En ese mismo libro de Números, en el capítulo 6, versículo 5, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Y 3. No tocar ningún cadáver. Eso lo dice más adelante en el mismo capítulo 6 de Números, versículo 7. Es más, ni siquiera el cadáver de alguien muy querido y muy cercano, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. 3 cosas, solo esas 3 cosas él debía permanecer, debía respetar. Pero Sansón rompió su voto en 3 ocasiones. Una, antes de su matrimonio, tocó un animal muerto. En Jueces, capítulo 14, versículos 8 y 9, encontramos este episodio. Y volviéndose después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolos en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Tocó un ser muerto.
2. Celebró una fiesta de bodas con muchas bebidas alcohólicas. Jueces, capítulo 14, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, un jolgorio, porque así solían hacer los jóvenes. Y 3. Permitió que le cortaran el cabello. Jueces, capítulo 16, versículos 19 al 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fortaleza se apartó de él. El Señor nos ha hecho un llamado. En Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la pregunta sería: ¿estamos a la altura de ese llamado? ¿Somos dignos del llamamiento del Señor? Ser dignos del llamamiento implica vivir una vida de santidad y amor, dando testimonio a todos los que nos rodean y ayudando a los demás en su desarrollo espiritual. ¿Estamos a la altura de ese llamado? Sansón no prestó atención a las debilidades de su carácter, y eran debilidades evidentes. Su carácter le trajo muchos problemas. En ocasiones fue agresivo, y la manera en que desahogaba su carácter fue en algunas ocasiones matando a mucha gente, en otras quemando los campos de los filisteos, en otras arrancando las puertas de la ciudad. He aquí que Sansón no podía controlar su carácter. ¿Hay entre nosotros algún Sansón? Tal vez yo, tal vez tú. Sansón no puso freno a su carácter, reaccionaba impulsivamente. Sansón se apoyó en el engaño para cubrirse, para salvaguardarse, para poner esa cortina, esa apariencia. En muchas ocasiones, Sansón mintió. En el capítulo 16, versículos 15, segunda parte de Jueces, del versículo. En Jueces 16, 15, segunda parte. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Cuando empezamos a mentir en nuestras vidas para protegernos, estamos en serios problemas. Sansón pudo haberle dicho a Dalila en ese momento: mira, ese es un tema que no voy a hablar contigo, punto. Pero ella le insistió, y él, en vez de parar la situación, ¿sí?, en vez de tener el carácter y decir: no te voy a decir, es un tema que no voy a tratar, se puso a mentir para tratar de cubrir, de protegerse. Y cuando empezamos a mentir para protegernos, estamos en serios problemas. Estamos jugando con el pecado. Sansón usó mal los dones de Dios. Sansón tenía una fuerza increíble. Tenía la unción de Dios, la unción divina. Pero él dio por sentado ambos dones. Muchas veces los utilizó para entretenerse. En otras los usó como venganza personal. Dios nos da dones, pero nos los da para cumplir con sus propósitos. Cuando malgastamos los dones, cuando malgastamos los recursos provistos por Dios, siempre hay consecuencias indeseables. Recuerda, tenemos un llamamiento. ¿Estamos a la altura de ese llamamiento? En alguna oportunidad comentaba acerca de la persona que ha estudiado, que ha ido al conservatorio, que toca el violín muy bien, y de pronto
Le llega una invitación de la Filarmónica de Viena. Lo llaman, quieren que participe con ellos. ¿Estoy a la altura del llamamiento? Esta persona se pone a ensayar, redobla sus esfuerzos, porque ese llamado de esa filarmónica es algo impresionante, grande. Él quiere estar a la altura del llamamiento y por eso se ejercita y por eso trata de hacer las cosas bien. Bueno, Dios nos hace un llamamiento, nos da unos dones para que los ejercitemos. ¿Los ejercitamos bien o estamos como Sansón, que ha utilizado sus dones para entretenerse, como venganza personal, para pecar, jugando con el pecado? Es como si entonces yo me fuera a Viena a participar allí y en vez de irme a ensayar me voy a las tabernas con mi violín a tomar trago y a juerguear hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Estaré a la altura del llamado que me está haciendo la Filarmónica de Viena? Seguramente que no. Estamos a la altura del llamamiento. Usamos los dones que el Señor nos ha dado para entretenernos, para jugar con el pecado. Recuerden, cuando malgastamos los dones y los recursos provistos por Dios, siempre vienen consecuencias indeseables. Sansón no aprendió de sus errores. Sansón cometió muchos errores. Nosotros cometemos muchos errores. Vemos a nuestro alrededor hermanos que cometen muchos errores. Aún pastores, maestros, evangelistas cometemos muchos errores. La vida de una persona puede ir cuesta arriba, puede ir cuesta abajo, dependiendo de si el fracaso lo impulsa hacia adelante o hacia atrás. Los errores son inevitables, mis hermanos. Pero nosotros debemos aprender de los errores. Los errores nos deben impulsar hacia adelante. No solamente los nuestros, los de nuestras personas alrededor, los de nuestros antepasados, los de aquellos grandes hombres en la Escritura. Debemos aprender de los errores nuestros y de los demás, de los errores del pasado. Miren la vida de Sansón. Si ustedes la ven, no hay progreso. Sansón fue lo suficientemente grande para reconocer sus errores. ¿Cierto? No. Sansón ni siquiera lo hizo. Él era grande en tamaño, grande en fortaleza. Él pensaba que iba cuesta arriba, pero nunca tuvo las agallas, nunca tuvo el valor de reconocer sus errores. Sansón acusaba a todo el mundo por sus errores. Nunca reconoció su pecado, nunca se humilló realmente delante de Dios. ¿Sacamos excusas? Jugamos con el pecado y cuando recibimos las consecuencias, entonces la culpa es de la alineación de los astros. La culpa siempre es de otro. Sansón no fue inteligente para sacar provecho de sus errores. Una cosa es saber que uno está equivocado y otra cosa es determinar por qué se cometió el error. Sin ese paso, estamos condenados a repetir los errores. Humildad delante de Dios. Reconocimiento del pecado. Dios nos dice que Él es grande y su misericordia grande y que podemos acceder al trono de gracia confiadamente en arrepentimiento y que Él nos perdona. Por eso decíamos al principio, aquí no vamos a hablar del pecado en general, porque el pecado sigue siendo inherente a nosotros y tenemos forma de lidiar con él. ¿Cómo? Sencillo, reconociendo, aceptando y arrepintiéndonos en el Señor honestamente, con una firme intención de no volverlo a hacer. Pero cuando ignoramos eso
y seguimos acomodados en él y seguimos en una forma desafiante, jugando con el pecado que tanto me está causando buenas cosas, entre comillas, porque sabemos que siempre el principio es delicioso. Entonces, estamos condenados a repetir los mismos errores. Sansón se apartó de la guía de Dios y en el caso de él se dejó guiar por sus deseos sexuales, carnales. Hubo mujeres en la vida de Sansón, muchas. ¿Cuántas? Muchas. La mujer de Timnat, la mujer ramera, de la que me habla en el versículo 16, capítulo 1. Dalila, muchas. ¿Por qué nos estamos dejando guiar? Nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios. Estamos buscando el consejo de hombres sabios, de buen testimonio alrededor de nosotros. Estamos encontrando de nuestros errores pasados sabiduría. Hay varias cosas que hace el pecado. Básicamente hay 3 cosas, creo yo, que el pecado siempre hace. Puede que sean más, pero estas 3 siempre las hace el pecado. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos. Y ese es el problema de jugar con el pecado. Comenzamos a jugar con el pecado y como no pasa nada al principio, como todo es rico, entonces seguimos y como lo pudimos ocultar, seguimos y bueno, tuve que mentir un poco más para seguirlo ocultando y seguimos. Lo único que Sansón quería era una esposa, pero al término de la boda, ya Sansón estaba en serios problemas. Una vez traspasamos la línea, ya nada es igual. O se nos olvida el caso de David con Betsabé. Primera mirada, wow, tuvo la oportunidad, pero comenzó a jugar con el pecado. Segunda y tercera mirada, consecuencias desastrosas. Porque siempre, para seguir jugando con el pecado, tuvo que apelar a otro y a otro y a otro. Y terminó no solo teniendo pecado sexual, sino mintiendo, matando. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queremos. Todos decimos, si yo hubiera sabido en qué iba a terminar, no lo hubiera hecho. Mentiras. De pronto se nos pasó por la cabeza, pero seguimos decidiendo jugar con el pecado, porque en mi caso va a ser diferente. Segundo, el pecado siempre nos atrapa por más tiempo del que queríamos. Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón pudo haber dado marcha atrás la primera vez que Dalila le pidió revelar su secreto, pero no lo hizo. Se puso a jugar con el pecado. Esta vez saldré como las demás veces. Voy a lograr sobrellevar la situación, pero no pudo, porque el pecado nos atrapa mucho más tiempo del que hubiéramos querido. Y tercero, el pecado siempre cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Cuando comenzamos a jugar con el pecado, estamos dispuestos a pagar un precio, porque sabemos que estamos lidiando con el pecado, pero siempre termina costándonos más de lo que estamos dispuestos a pagar. El precio del pecado siempre es muy alto. Esa es la parte sutil del pecado, esa es la sutileza del pecado. El precio del pecado siempre es muy alto. No siempre el pecado quiere más, sino que también el pecado exige más en pago y la persona no lo reconoce hasta cuando ya es demasiado tarde. Recuerden, hay 3 cosas que jugar con el pecado
nos pone automáticamente bajo estas tres consecuencias del pecado que son invariables. Puede que hayan más, pero estas tres te garantizo que van a estar ahí. Siempre, siempre jugar con el pecado nos va a llevar más lejos de lo que queremos. Siempre jugar con el pecado nos va a atrapar por más tiempo del que queríamos. Y siempre el pecado nos cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Y por qué digo que es para toda la familia? Porque todos estamos en la misma situación. Estamos bajo el mismo riesgo. Aquí no podemos decir que jugar con el pecado para el padre de familia sea más grave que cuando lo hace mami o cuando lo hacen los hijos, cuando lo hace el hermano, cuando lo hace la hermana. No, no. Y las consecuencias no solamente son para uno. Las consecuencias son casi que para todos los miembros de la familia, porque todos nos dolemos, porque eso hace parte del ser iglesia. Cuando todos nos dolemos y cuando todos nos gozamos. Cuando un miembro del hogar juega con el pecado, está jugando con candela. Y recuerden Proverbios, ¿será que el hombre tomará fuego en su seno y no se quemará? Sí, se quema. Decía un viejo dicho de las abuelas, el que juega con candela se quema. Que en últimas no es un dicho de las abuelas, es un proverbio de Salomón. ¿Qué le costó a Sansón jugar con el pecado? Bueno, irónicamente, este hombre fuerte terminó sus últimos días de vida físicamente débil. Este hombre escogido, este hombre que era un sol, terminó sus días ciego. Este que era un libertador, era un juez, cuyo propósito, cuya función, cuyo objetivo era libertar al pueblo, terminó como esclavo, perdiendo su libertad. El hombre que le gustaba jugar y divertirse con los demás, terminó sus días siendo utilizado como un payaso, divirtiendo a los demás. Él, que se preciaba y de ser el engañador, terminó por ser engañado. Y su pueblo, como consecuencia, siguió siendo esclavo por más de 100 años antes del rey David. Mis hermanos, mis amigos, no podemos cumplir con los propósitos de Dios mientras estemos jugando con el pecado. No me malinterpretes. Pecar es innato al cristiano, al ser humano, y pecamos todos los días, y nos arrepentimos y nos dolemos porque el Espíritu Santo nos compele, nos impulsa a postrarnos en arrepentimiento. Y eso hace que día tras día nos fortalezcamos más y podamos seguir, aprendamos más y podamos llegar más a la estatura de Cristo. Pero no podemos cumplir con los propósitos de Dios mientras estemos jugando con el pecado. El que juega con fuego, tarde o temprano, se quemará. La pregunta es, ¿vale la pena pagar un precio tan alto por pecar? ¿Por jugar con el pecado? Creemos que no. Y esperamos que también creas y estés convencido que no. Ayudémonos, apoyémonos. Somos un núcleo familiar. Cuando veamos un semáforo en amarillo, oye, ¿qué te está pasando? ¿Te podemos ayudar? Oremos. Tratemos de identificar, porque jugar con el pecado es algo que comienza a emocionar tanto que parece un vicio, que parece una droga, que parece un monstruo que atrapa y que no deja liberar. ¿Vale la pena pagar un precio tan alto por jugar con el pecado? Creemos que no. ¿Tú qué crees? Vamos a orar. Padre de gloria y misericordia, gracias Señor porque nos has dicho que eres
amor, bendición, que eres misericordia, Señor. Que tenemos un camino amplio para llegar al trono de gracia, Padre. Y que tú eres amplio en misericordia, grande en misericordia, para perdonar, Señor. Y que podemos llegar en arrepentimiento y tú nos perdonas. Gracias, Dios mío. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que muchas veces ofendemos, que muchas veces, vez tras vez, por causa de nuestros pecados, Señor, constreñimos. Gracias, Señor, contristamos. Gracias porque aún se queda ahí y aún contristado, Señor, nos toca y nos compele y nos muestra ese pecado y nos lleva, Padre, al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. También te damos gracias por todos aquellos, Señor, que oran e interceden por cada uno de nosotros. Y ayúdanos a orar e interceder por otros, Señor, para que ese pecado que está siendo oculto, ese jugar con el pecado, sea expuesto, Padre, y podamos tener la bendición del arrepentimiento. Gracias, Dios mío, por tu palabra, por la claridad de ella y por estos ejemplos, Señor, que nos advierten y que nos muestran qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Gracias, mi Señor, por no haberlo ocultado de tu Escritura y por haber permitido que nosotros podamos sacar ejemplos de ellos y corregir, Señor. Cubre a tu iglesia, Padre, cubre a cada familia en esta noche que nos está acompañando, mi Señor. Clamamos tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.